carreras de filosofía, de historia, de lenguaje. Y los profesores también tienen mucha oportunidad de convertirse en vendedores o servicio al cliente, porque al entrenar a los que compran, ¿no? Hoy en día con inteligencia artificial tú tienes que ayudar a repensar. En las últimas semanas, las declaraciones provenientes del Ministerio han encendido un debate que va mucho más allá de un simple desliz político. Cuando una autoridad aconseja públicamente a los profesores a abandonar las aulas para reconvertirse en vendedores o piezas funcionales de la industria tecnológica, no estamos ante una anécdota aislada. Estamos más bien frente a la radiografía más descarnada de una tecnocracia que perdió el norte humano. Lejos de ser un consejo de modernización, esta postura reduce la labor del docente a un simple engranaje reemplazable en el mercado, tal como advierte la profesora emérita Linda Grove. El objetivo de la educación no es solo adaptar a las personas a los puestos de trabajo, sino educar a las personas para una vida más plena y también para ser ciudadanos responsables en una democracia. Sin embargo, las altas esferas del poder parecen operar bajo la lógica que denuncia el ensayista Alex Preston al analizar la crisis de la academia. Se empeñan en establecer valores financieros para sus resultados y de justificar su existencia según la remolona y nocturna lógica de los mercados. Nos están diciendo a la cara que para ello las personas no son ciudadanos que merecen comprender su pasado, sino un simple recurso humano reutilizable. Al reducir la labor de un maestro a un balance contable, es el síntoma más claro de una sociedad que ha olvidado lo que significa habitar el mundo. Cuando medimos el valor de una vida por su capacidad de generar ingresos inmediatos, no estamos modernizando el Estado, más bien estamos vaciando de alma el futuro de nuestros hijos. Curiosamente, si revisamos la historia del pensamiento occidental, nos daremos cuenta de la profunda ignorancia que habita en esta mirada mercantilista. Para los antiguos griegos, la escuela, o escolé, significaba originalmente ocio, pero no el ocio del descanso vacío, sino el espacio sagrado y libre donde el ser humano se formaba intelectualmente al margen de las cadenas de la utilidad económica. Ya lo advertía con absoluta claridad Aristóteles en su obra La Política al recordarnos que Es preciso saber emplear convenientemente el tiempo de sobra. La cultura de la razón debe ser el principal objeto que se han de proponer el hombre en la vida y el legislador en la educación de los ciudadanos. el estaguirita entendía perfectamente que existen, en sus palabras, límites en que debe encerrarse el estudio para los hombres libres, sabiendo que el comercio es necesario para sobrevivir, pero que la educación existe para elevar el espíritu, no para subordinarlo a la caja registradora. Hoy la tecnocracia moderna invierte perversamente esa fórmula. Exige que la escuela deje de ser un refugio del pensamiento crítico para convertirse en una sucursal del mercado, mandando a los educadores a vender bajo el falso disfraz de la modernidad. Los griegos sabían algo que hoy hemos extraviado. Una civilización que solo entrena a los ciudadanos para producir y consumir, fabrica adultos hiperfuncionales, pero ciegos ante la tiranía. El saber libre no es para nada un lujo decorativo, o al menos no debe serlo, sino más bien es el escudo antiguo que tiene el ser humano contra la esclavitud invisible. Para entender esta obsesión quizás patológica por medir la educación con la calculadora del rendimiento, no tenemos que viajar a la ficción. Simplemente viajemos a Japón. En el año 2015, atrapado por su estancamiento económico, el ministro de Educación japonés, bajo una línea estrictamente tecnocrática, cometió el grave error histórico de enviar una directiva oficial exigiendo tomar medidas activas para abolir las organizaciones de ciencias sociales y humanidades, para convertirlas en áreas que satisfagan mejor las necesidades de la sociedad. Lo que vino después fue una crisis de dignidad académica. El Consejo Científico de Japón se plantó con firmeza, advirtiendo algo crucial. Cualquier devaluación de las humanidades y las ciencias sociales en la educación superior podría limitar las oportunidades para que los académicos desarrollen plenamente su experiencia.
Esto, a su vez, desalentaría a quienes aspiran a dedicarse a la docencia y, por consiguiente, obstaculizaría el progreso equilibrado del conocimiento académico. Académicos como Takamitsu Sawa señalaron que Los que estudiaron estas materias tienen facultades superiores de pensamiento, juicio y expresión. Y el fundamento de estas facultades es un robusto espíritu crítico. y el politólogo Koichi Nakano fue aún más lejos al destapar el fondo político del asunto. Hay algo aún más políticamente ominoso en la medida que el gobierno puede estar intentando silenciar la oposición académica a sus políticas, amenazando y minando las áreas temáticas que producen y contratan esas voces críticas. Ante la presión monumental, el gobierno tuvo que recular y asegurar que todo fue un malentendido. La historia nos deja una lección inquebrantable. Cuando el poder choca con el pensamiento crítico organizado, el autoritarismo de planilla se desinfla. Los gobiernos pasan y los ministros temen a las preguntas incómodas. Y por eso quizás intentan silenciar las humanidades. No las atacan porque no den dinero. Quizás las atacan solamente porque enseñan a dudar del poder. Atacar entonces la historia, la filosofía y la humanidad en general se puede interpretar fácilmente como un posible acto de cobardía política frente al pensamiento crítico. Los grandes pensadores llevan décadas advirtiendo sobre esta trampa silenciosa. Los filósofos de la talla de Mark Horkheimer y Theodor Adorno diagnosticaron con precisión lo que llamaron la razón instrumental. Ese proceso trágico donde la sociedad moderna olvida por completo reflexionar sobre los fines últimos de la vida. O sea, sobre qué es una sociedad justa, libre o deseable. Y se obsesiona únicamente con calcular los medios más eficientes para producir dinero y mercancías. Bajo esa lógica de la razón instrumental, un ministerio no se pregunta si lo que enseña hace mejores personas. Solo se pregunta si es eficiente, si reduce costos o si genera mano de obra dócil para el mercado. El ser humano deja de ser un fin en sí mismo y pasa a ser, lamentablemente, un mero engranaje intercambiable. Una sociedad dominada por la razón instrumental es una sociedad altamente eficiente, pero moralmente ciega. Cuando el Estado renuncia a preguntarse hacia dónde vamos y solo le importa qué tan rápido corremos, termina construyendo una cárcel dorada hecha de puras cifras de producción. Los gobiernos caen, las modas tecnócratas se desploman y los ministros cambian de despacho, pero las naciones que renuncian a su pensamiento crítico terminan repitiendo sus peores catástrofes, como bien señala Max Nissen. Restar importancia, desfinanciar y demonizar las humanidades significa que los estudiantes no se capacitan bien en las cosas que son más difíciles de enseñar una vez en el trabajo: pensar y escribir con claridad. La educación no es una empresa de recursos humanos, y los docentes no son una fuerza de ventas disponibles para maquillar las fallas del sistema. Defender las aulas y la memoria es el acto de resistencia más humano que nos queda. La barbarie nunca avanza con gritos de guerra. A veces llega vestida de impecable traje tecnocrático, hablando de eficiencia, optimización y mercados laborales. Defender la palabra, el libro y la duda frente a esa maquinaria es la única forma que tenemos de seguir siendo humanos. Ante el terremoto político y el rechazo generalizado del gremio docente, la ministra Nicolau se vio obligada a enviar una carta pública admitiendo que se expresó mal. Pero analicemos con cuidado ese supuesto arrepentimiento. Cuando una autoridad ofrece disculpas por la forma y alega un malentendido, pero no cuestiona el fondo de su pensamiento, no está retrocediendo. Al contrario, nos está confirmando que para la tecnocracia actual, la idea de reconvertir a un profesor de aula en un operador de atención al cliente sigue siendo un objetivo perfectamente lógico dentro de su planilla de eficiencia económica. No fue un error de redacción, fue un acto de sinceridad ideológica. Si quieren seguir profundizando, generalmente dejo las fuentes utilizadas en este análisis y en los demás videos abajo en la descripción de este video.
Si quieres seguir desenterrando los análisis que los discursos oficiales intentan ocultar, suscríbete a Vértice Histórico. Nos vemos en el próximo análisis.